Bendito sea Dios por cada martes. Gracias a Él y solamente a Él, porque como siempre Dios moviendo nuestros corazones, empujándonos, motivándonos, alentándonos. Y esta serie que hemos estado estudiando, pues hay que estar orando mucho porque la verdad estos temas de pronto nos sacuden, nos mueven el tapete. Pero gracias a Dios y a su Espíritu Santo, porque si no fuera de esta manera, ¿cómo podríamos crecer? ¿Cómo podríamos avanzar? ¿Cómo podríamos conocer más al Señor? Gracias por estar aquí, gracias a Dios pues por poder hablar de esta serie sobre qué es lo que dice su palabra. Por supuesto que hoy con mucho amor y con mucho temor expongo en esta ocasión el tema del divorcio. Sé que puede ser un tema controversial, un tema que pues probablemente nos cuesta trabajo hablar acerca de él dentro del contexto de iglesia. Desde luego yo no quiero ofender a nadie, tampoco quiero confundir a nadie. Por lo tanto quisiera que oremos para que sea Dios quien guíe nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos ayude a ser receptivas y a examinar lo que dice la Biblia sobre el tema y aprender. Pero antes de orar quiero hacer un énfasis y recalcar lo que hemos estado recordando reiteradamente respecto a que las Escrituras es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Con esta claridad y en obediencia entonces, por eso estudiamos y por eso nos preparamos. Por eso queremos saber qué dice Dios sobre el divorcio. Y no podemos hablar de este tema del divorcio sin hacer referencia a algunos aspectos del matrimonio también. Así que antes de empezar de lleno con este tema, vamos a orar. Padre mío, gracias por tu amor, gracias por tu mano, Señor, siempre sosteniéndonos, ayudándonos, cuidándonos. Te ruego que esta tarde, este día, estés tú en medio de este estudio y que cada uno de los oyentes o de las oyentes tenga su corazón abierto a tu palabra, deseoso de aprender y sobre todo, Señor, de poner en práctica lo que aprendamos. Ruego tu intervención en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien guíe y dé luz a cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. La palabra divorcio tiene que ver con la separación de dos personas, es decir, en términos meramente legales se refiere a la disolución del matrimonio y de la unión conyugal. Las leyes en México permiten que una persona que se ha divorciado pueda vivir soltera o pueda volverse a casar. Según las estadísticas, las principales causas de divorcio pueden ser separación o abandono del hogar, mutuo consentimiento, adulterio o convivencia con un tercero, agresiones verbales, físicas o psicológicas, bigamia o doble casamiento, abuso sexual, diferencias irreconciliables e incompatibilidad de caracteres. ¿Qué pasa legalmente cuando una persona se divorcia? Bueno, algunos de los puntos o aspectos que podemos mencionar es que cambia su estatus civil, obviamente de casado a divorciado, se efectúa una repartición de los bienes según el régimen conyugal en el que se hayan casado, se establece o se toman acuerdos respecto a la parte económica o al sostenimiento de los hijos si es que existen hijos menores y bueno, en algunos casos se otorga la patria potestad. Estos son algunos que podríamos mencionar. El divorcio es, por lo tanto, una figura legal
que se practica en todo el mundo y es tan antigua como el matrimonio. En mi intervención anterior estuvimos estudiando algunos aspectos sobre el matrimonio. Precisamente quiero mencionar 3 de ellos que son básicos e importantes. Primero que nada, es una relación heterosexual entre un hombre y una mujer. Segundo, es una relación monógama. Esto quiere decir que es entre un hombre y su esposa, entre un varón y una mujer. La poligamia jamás estuvo en la mente de Dios. Y tercero, es una relación permanente. Unirse implica o involucra dejar a una familia para fundirse y formar otra. Es una relación combinada. Los dos pasan a ser una sola carne. Su unión, más que física, se convierte en un vínculo de por vida. Aprendimos también que el matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios, pero la realidad es que vivir con alguien día tras día es la parte más difícil del matrimonio. Esto sucede porque el matrimonio mismo va en declive. ¿Sabía usted que los divorcios disminuyeron? No porque la gente ya no se esté divorciando, sino más bien porque las parejas ya no se casan, ya no se están casando. Multitudes de hombres y mujeres prefieren vivir juntos sin hacer un compromiso o un pacto formal o por consiguiente crear una familia. Así que fruto del pecado, de nuestro egoísmo, nuestro orgullo, llegamos al matrimonio con las expectativas equivocadas. Y cuando las cosas no funcionan como yo esperaba o como yo las he idealizado, entonces viene tristeza, frustración, enojo, amargura, falta de perdón. Eso provoca que pierda el interés, que deje de amar, que me sienta desmotivada, y para mí eso podrían ser, o para alguien podrían ser suficientes razones para ya no permanecer unido en matrimonio. Y como merecemos o creemos merecer ser felices, entonces nos refugiamos en la posibilidad del divorcio. Anteriormente era más marcado el que estaba mal visto que la gente se divorciara, más que nada por lo que el divorcio representa. Y enfrentarte a un divorcio involucra que la gente se dé cuenta de tus conflictos de pareja, problemas no resueltos. Tal vez esa es la parte más complicada, o era la parte más complicada, tener que dar respuestas a quien preguntara acerca de los motivos del divorcio. Hablando específicamente de las mujeres, una mujer divorciada podría llegar a enfrentar cierto tipo de discriminación. Aún más si eras una mujer divorciada con hijos. Era como decir que no encajaba en los grupos de matrimonios, pero tampoco en los grupos de solteros. De hecho, al menos en México, en la mayoría de los casos eran los esposos, o sea, los hombres, quienes tomaban la iniciativa para demandar el divorcio. En la actualidad, ya no es tan común que haya consecuencias sociales negativas, por decirlo de una manera, por el hecho de que una persona se divorciara. Es tan común y normal que la gente se case y se divorcia tantas veces como quiera, que en realidad no produce ningún efecto negativo. Pero, y aquí viene la pregunta que a nosotros debe de interesarnos. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Bueno, hablar del divorcio no es fácil. Muchas personas han pasado por el divorcio propio de sus padres, de algún familiar. Es un tema muy sensible. No es mi intención echarle limón a la herida, ni tampoco traer a tu memoria recuerdos dolorosos o tristes.
ya sea que hayas pasado recientemente o ya tenga tiempo, pero esto seguramente, el divorcio es un hecho o es un acto que marca tu vida. Y no vamos a alentar a las personas a divorciarse, por supuesto, pero queremos saber qué dice Dios sobre este tema. Y hablar del divorcio a veces es necesario. Por razones que vamos a dar más adelante, veremos que Dios permite el divorcio bajo ciertas circunstancias. Vayamos por favor al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo 19, en el versículo 1 al 8. Dice así: Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Este es un pasaje difícil, pero si nos ponemos en contexto del pasaje de Mateo 19 que acabamos de leer, podremos comprenderlo mejor. Recordemos que las multitudes siempre se reunían alrededor de Jesús para escuchar sus enseñanzas. En el caso de los fariseos, veremos que cuando se acercaban a Jesús lo hacían con incredulidad, con hostilidad, siempre tenían una doble intención. Y esta vez no es la excepción. Ellos se acercaron con la intención de ponerlo en ridículo y desprestigiarle delante del pueblo que escuchaba. De alguna manera sabían que la respuesta de Jesús, la respuesta a esta pregunta, podría generar un serio problema. Vamos a ver por qué. Esta región a donde Jesús había llegado estaba gobernada por Herodes Antipas. Este gobernador fue quien mandó matar a Juan el Bautista porque el profeta había denunciado cómo Herodes le había quitado la mujer a su medio hermano Filipo, y para poder casarse con ella repudió a su esposa legítima. Este relato tú lo puedes leer completo en Mateo capítulo 14. Y es en ese lugar donde se encontraba Jesús precisamente cuando vinieron los fariseos a hacerle esa pregunta aparentemente inocente. En ese momento el tema era un tema sensible, pero Jesús, que conocía perfectamente las intenciones del corazón de los fariseos, no cayó en su trampa fácilmente y por eso les contesta con otra pregunta. Él les dice: ¿no han leído las Escrituras? Haciendo Jesús referencia al pasaje de Deuteronomio que vamos a leer a continuación. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Dice así: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. En este momento, cuando Moisés escribe esto,
Los israelitas venían de haber sido esclavos por más de 400 años. Así que estaban inmersos en la cultura egipcia y traían una gran influencia en cuanto a las prácticas del matrimonio y del divorcio. Habían tomado a la ligera el pacto matrimonial y era muy común entre los israelitas en ese tiempo el estarse casando y divorciando. Pero en vez de prohibir el divorcio, lo que hace Moisés y lo que hace Dios es poner reglas. Los hombres estaban divorciándose de sus esposas por cualquier motivo y ellas se iban y se casaban de nuevo. Entre los judíos había muchos diferentes puntos de opinión sobre lo que Moisés había enseñado sobre el divorcio. La frase algo reprochable parece ser una razón muy ambigua, muy general, aunque la palabra en el idioma original significa cosa escandalosa, indecente, indecorosa, ofensiva, vergonzosa, algo así como una falta de castidad o adulterio. Sin embargo, ellos resaltaban la frase si ella no le agrada y aprobaban el divorcio por cualquier razón, de modo que un esposo podía rechazar a su esposa si ella no le servía la comida cocinada de la forma correcta, por ejemplo, o si ella no atendía sus deberes de esposa según el criterio del marido. Cualquier cosa era una buena razón para divorciarse. En la cultura israelita, un novio esperaba que su futura esposa fuera virgen. La pena pagada por descubrir que su mujer no era virgen era muy, muy severa. Las mujeres morían lapidadas, así que esta clase de justicia debía ser protegida del abuso. Volviendo al pasaje de Mateo 19, los fariseos tenían una doble intención, una notable distorsión sobre el matrimonio. Con tal de cumplir lo que Moisés dice en la ley, todo estaba bien. Pero Jesús lo que les hace ver es que lo que está en juego aquí es algo más que un documento legal. ¿Cómo debía ser el matrimonio? ¿Cuál fue el diseño de Dios para el hombre y para su mujer? Este diseño original sigue estando vigente para nosotros hoy. Ese diseño original es el estándar que nosotros los cristianos debemos perseguir. Vivimos en un mundo donde muchos de los matrimonios no son lo que deberían ser. Aún así, debemos esforzarnos para que nuestro matrimonio funcione de acuerdo con este diseño. ¿Por qué debería de preocuparme por eso? Bueno, pues porque el matrimonio viene siendo una representación de lo que Cristo tiene con su iglesia. Por eso es por lo que es tan importante. No solo porque ha venido siendo la relación más fundamental, básica de la sociedad humana, sino que está llamado a ser una figura viviente de lo que Cristo tiene con su esposa, que es la iglesia. Y sobre la base de este diseño es que Jesús dice en el versículo 6 que nadie separe lo que Dios ha unido. Ningún hombre tenemos derecho a cambiar el estándar de Dios. Hay controversias dentro de la iglesia en cuanto al tema del divorcio. Hay diferentes opiniones en cuanto a este tema. Algunos dicen, por ejemplo, que no hay ninguna razón para divorciarse. Otros dicen que nos podemos divorciar en caso de adulterio y no nos podemos volver a casar. Otros dicen que te puedes divorciar y ya estás libre para casarte de nuevo. Y hay otro punto de vista que dice que también te puedes divorciar por otras razones que no son el adulterio. Es cierto que no podemos juzgar con la misma lupa todos los casos. Cada situación es diferente y debemos analizar y discernir conforme a las Escrituras. Es válido tener una perspectiva sobre el tema y debemos respetar a los que no piensan como nosotros. Pero hay 3 razones de las que estoy segura que todas y todas estamos de acuerdo.
Número 1, todo divorcio es contrario al diseño original. El vínculo del matrimonio tal cual Dios lo diseñó es un vínculo indisoluble. Número 2, el divorcio envuelve el pecado de uno de los cónyuges o de ambos. Siempre que ocurre un divorcio hay pecado. Alguien debe haber quebrantado la ley de Dios para haber llegado a este punto. Y el número 3 es que cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Por eso el matrimonio tiene mucho que ver con el perdón. ¿Existe alguna razón legítima para poder divorciarse? Yo respondería a esta pregunta que más bien hay muchas razones legítimas para seguir casados. Siempre que sea posible, debemos procurar la restauración de la relación en nuestro matrimonio, aunque a veces no es posible. Y justamente por eso, como Dios sabe que el matrimonio está compuesto por dos personas pecadoras, el divorcio puede ocurrir. Podemos decir que las únicas dos excepciones por las que Dios aprueba el divorcio es en caso de infidelidad o de adulterio o en el caso de abandono. Es decir, uno de los cónyuges que es inconverso ya no quiere permanecer al lado de su pareja que es creyente y decide abandonar el hogar. La confesión, el perdón, la reconciliación, el arrepentimiento, la restauración son siempre los primeros pasos. El divorcio debe considerarse solo como un último recurso. Bien, ahora vamos a estudiar, vamos a leer cuáles son esas dos excepciones de las que habla la Biblia. Primeramente, la primera la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 31 al 32. Dice: ¿han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Para ser más claros, cualquier otra causa que no sea la infidelidad, a los ojos de Dios, ese divorcio no es válido. ¿Por qué? Porque el matrimonio delante de Dios es un pacto para toda la vida. Dios nunca tuvo la intención de que el divorcio fuera parte de la experiencia humana. Ya a Él le duele cuando endurecemos nuestros corazones y rompemos el pacto que Él creó. Aun cuando se haya cometido adulterio, una pareja puede, por medio de la gracia de Dios, aprender a perdonar y comenzar a reconstruir su matrimonio. Dios nos ha perdonado mucho, mucho más. Con seguridad podemos seguir adelante con nuestro matrimonio. Podemos, por supuesto, seguir el ejemplo de Dios en cuanto al perdón e incluso perdonar el pecado de adulterio. La siguiente excepción, la segunda excepción, la vamos a encontrar en Primera de Corintios 7, vamos a leer Primera de Corintios 7, del versículo 12 y 13, y de ahí nos vamos a brincar al 15. Versículo 12. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Versículo 15. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz.
Pablo lo que está enseñando en este pasaje, lo que le dice a los corintios, no te separes de tu esposo o de tu esposa por el hecho de ser incrédulo. Pero si el incrédulo quiere separarse o divorciarse, entonces el cónyuge creyente no debe impedirlo. Y tan pronto como Dios permite el divorcio en este caso, está permitiendo el nuevo matrimonio, porque el divorcio rompe con el vínculo matrimonial. En resumen, ¿cuáles son los motivos bíblicos del divorcio? La respuesta es la inmoralidad sexual por parte de uno de los cónyuges y el abandono del hogar o el abandono del matrimonio por un cónyuge inconverso. ¿Hay motivos adicionales de divorcio más allá de estos dos? Probablemente que sí. El divorcio nunca debe ser usado como la primera opción. Dios es capaz de cambiar y transformar a cualquier persona. Dios es capaz de renovar cualquier matrimonio. Como ven, el matrimonio no es un juego, por eso no debemos de tomarlo a la ligera. Nada puede pasar o nadie puede pasar por un divorcio sin sufrir las consecuencias. Es imposible tener un divorcio que no sea doloroso. Crea confusión, temor al futuro, incertidumbre, soledad. Si tú actualmente estás pasando o pensando en la posibilidad del divorcio, te animo a que primero busques del Señor, que hurgues con sinceridad dentro de tu corazón y Dios te permita ver cuál es tu pecado para con tu esposo y puedas pedirle perdón. Y Dios te permita poder perdonar y que antes de apresurarte a tomar una decisión incorrecta, puedas hacerte esta pregunta. ¿De qué manera he contribuido yo para que lleguemos aquí? Y si fuera el caso de que tú estés atravesando en este momento por una separación y estás dudando en tomar la decisión, primeramente tienes que llegar a tener esa convicción en tu corazón. Al final, lo que cuenta es lo que dice Dios. Escudriña las Escrituras, ata tu conciencia a lo que dice Él y en base a ella toma una decisión. Si vamos a la palabra de Dios, podemos tener esperanza para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestro esposo. Dios siempre tendrá algo que decir a aquellos matrimonios que están a punto de una ruptura o a aquellas personas que están pasando por un proceso de divorcio. La decisión de un divorcio es algo muy personal. Aquí podemos decirte lo que la Biblia enseña, pero al final tú eres quien va a decidir. La persona que se divorcia es quien va a padecer las consecuencias de ese divorcio. Este es el tipo de decisión que nadie puede tomar por ti. Busca consejo, pero no con aquellas personas que te van a decir lo que tú quieres oír, sino busca consejo ahí donde abunda la sabiduría de Dios. Las Escrituras no se trata de nosotros, están llenas de consejos, la revelación de la mente y del corazón de Dios para nosotras. Nadie nos dará un mensaje mejor que Él mismo. Por último, quisiera decirte que la Biblia no dice que el divorcio injustificado sea un pecado imperdonable. Si tú te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha perdonado plenamente y Él ha prometido ser el sostén de sus hijos. Recuerda que tu identidad no está en tu estado civil. Tu identidad está en Cristo y en Él somos completos. Ya que Dios instituyó el matrimonio y diseñó la familia, es una locura creer que nuestro matrimonio puede ser lo que Dios quiere que sea sin que demos a Él el primer lugar. En cualquier matrimonio donde Cristo no sea reconocido como Señor de la familia, está presente la posibilidad de una ruptura. Si tú no eres creyente,
Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo y tu voluntad a Cristo, lamento decirte que el mundo no te brinda esperanza alguna de que puedas hacer de tu matrimonio y tu familia todo lo que Dios quiso que fuera, a menos que primero reconozcas con tu corazón, con todo tu ser, tu necesidad de Cristo y confíes en Él como Señor y Salvador. Y aquí, pues, te agradezco el que hayas estado atenta a estos estudios. Estemos orando para que nuestra mente sea conforme a la mente de Dios. Gracias por compartir, por estar aquí. Y ya sabes, nuestra reunión de los días martes a las 7 de la tarde por Zoom. Te esperamos. Gracias.